Dicen a menudo los huevos Kinder un mensaje repetido, y es que a la izquierda le separan sus ideales y a la derecha le unen sus intereses. Eso de la derecha y de la izquierda viene de allá, de la Revolución Francesa, cuando los que defendían ciertos privilegios para el monarca se sentaron a su derecha y se quedaron con el sambenito, mientras que los de la izquierda parece que cuestionaban aquel orden. A la derecha siempre le ha gustado el orden, a poder ser el inmutable. Eso es lo que ha explicado que siempre haya buscado acomodo en lo que justifica que las cosas no varíen. No en vano la derecha históricamente ha solido mandar. A la derecha le ha gustado siempre llevarse bien con Dios. A Dios no le gustan mucho los cambios. A la derecha le gusta también mucho la propiedad de la tierra, y la tierra, salvo ahora que la estamos destrozando, no ha solido quejarse. Y también le gusta a la derecha lo de las familias con dinero, y siempre han llevado a gala juntarse bien entre ellos para que no disminuyera el patrimonio. Y por supuesto, a la derecha siempre le ha gustado la nación, una nación a menudo inventada, una nación que siempre se iba a basar, al fin y al cabo, en las familias, en Dios y en el dinero. Si hay algo que ha unido a la derecha, siempre ha sido un enemigo común, que de alguna manera hiciera que detuvieran cualquier tipo de disputas acerca de los intereses, puesto que podían perderlo todo. El problema es cuando de repente no hay para repartir y esos intereses empiezan a ponerse en cuestión. Y cuando esos intereses se ponen en cuestión, quizás sea el momento en que los pueblos aprovechen la oportunidad para profundizar en la democracia. En tiempos de crisis, cuando los privilegios económicos empiezan a escasear, también nacen las diferencias, y de diferencias parece que va la cosa cuando hablamos de la actualidad política que concierne de forma directa a la derecha española. Hoy, en Enclave Tuerca, debatiremos con Vox, Ciudadanos, PSOE y Podemos sobre la salud de lo que parecía la indestructible unión de la derecha y, sobre todo, del partido de gobierno. Por primera vez después de la gestión del caso Bárcenas, hace ya 2 años, Rajoy ha reunido a su Consejo Máximo para estudiar la pérdida de escaños tanto en las elecciones europeas como en las pasadas autonómicas en Andalucía a favor de otras formaciones. Hoy, en Enclave Tuerca, debatimos sobre la fragmentación de la derecha. Como siempre, una mesa de lujo para debatir un tema que ojalá estuviera más presente en las discusiones políticas, alejados de los gritos y los reproches. Esta noche, para discutir acerca del espacio reconstruido o en reconstitución de la derecha, tenemos a Óscar Iglesias, del Partido Socialista Obrero Español. Óscar, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también con nosotros a Rocío Montesinos, de Vox. Rocío, gracias por estar en esta tu casa. Y gracias por invitarme. Tenemos también con nosotros a Pablo Sánchez León, investigador de la Universidad del País Vasco. Pablo, muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos. Nos acompaña José Antonio Fuster, director de medios digitales del Grupo Intereconomía. Gracias también por estar aquí con nosotros. Irene Montero, del Consejo Ejecutivo de Podemos. Muchas gracias por acompañarnos. Y Marta Marván, del Partido Ciudadanos. Déjame arrancar con la primera pregunta. ¿Sigue siendo válido hoy el eje izquierda-derecha? Empezamos, si quieres, contigo, Rocío. A ver, a mí el eje izquierda-derecha me parece igual de antiguo que hablar de lucha de clases hoy, ¿no? Que es un discurso que os oigo con frecuencia. Yo creo que, no sé qué vosotros llamáis derecha, nosotros lo que venimos a defender unos valores y coincidimos con vosotros en algunas cosas. Nosotros, quiero decir, los presentadores de programas. Sí, contigo, coincidimos en algunas cosas, como es el diagnóstico. Yo estoy aquí, Rocío, de presentador de la tuerca. Coincidimos con algunos en el diagnóstico de lo que de una realidad que hay que mejorar, ¿no? Pero lo que venimos es a hacer propuestas defendiendo unos principios. Entonces nosotros venimos a defender unos principios como es el amor por tu país, que creo que podemos defender todos, ¿no? La defensa de la familia, que creemos que es buena para la sociedad, un Estado que permita al individuo autonomía, que permita progreso y que permita desarrollar sus ideales y poder progresar. Defendemos la libertad. Defendemos la libertad, que en otros sitios no se defiende. Yo, que tengo el pasaporte cubano, lo he visto, lo tengo bastante claro, lo que es un Estado que lo absorbe todo, totalitarista, y que no permite al individuo progresar. Entonces yo vengo a defender justamente lo contrario. Luego continuamos. En cualquier caso, como resumen,
¿Crees que el eje derecha-izquierda no explica todas estas cosas? No lo explica, yo creo que se queda corto. De acuerdo. Óscar. Pues está más de actualidad que nunca y se puede ver en cualquier dato de cualquier organismo internacional o cualquier investigación científica que se haga. Hay una élite económica que cada vez acumula más riqueza y hay una inmensa mayoría de la población que cada vez sufre más las desigualdades y los recortes de derechos. Por tanto, el eje izquierda-derecha está en mayor vigor que nunca, pero es verdad que lo que ha ido cambiando han sido las sociedades. Sigue habiendo clases, porque una sociedad sin clases no existiría, sigue habiendo ciudadanos que sufren, sigue habiendo ciudadanos que no sufren. Es verdad que hay una fragmentación en cuanto a la realidad de definición de clase relacionada con la industrialización y el trabajo, pero está más vigente que nunca porque hay unos que fomentan la desigualdad para enriquecerse y hay otros, la inmensa mayoría, que tenemos que poner como objetivo la equidad para intentar conservar y recuperar derechos que nos han quitado. Por tanto, es el eje básico fundamental. José Antonio. No hay derecha política en España, no la hay. Hace muchísimos años que la esperamos o estábamos esperando que algún día apareciera y desde luego ya no está. Todo el eje se reparte entre el centro y la izquierda, digo de acción política. No me refiero a la derecha social o incluso a la militancia del Partido Popular. La conocemos bien, la militancia del Partido Popular, y es lo que se podría definir como un espectro conservador en su mayoría, incluso en algunos casos autoritario. Pero no hay derecha política. El Partido Popular renunció a la derecha hace muchísimo tiempo y nadie ha llegado a ocupar su puesto. Últimamente han salido algunas formaciones, Vox entre ellas, que tratan de encontrar ese... ¿Y que si las identificas en otros lugares? Si nos puedes poner algún ejemplo. Las identificaría con la derecha, pero es una derecha muy educada, es una derecha muy tranquila, es una derecha... Son muy buena gente, entonces claro, no entran a rascar en lo que sería la necesidad de una derecha dura. Y cuando me refiero a dura, nadie me explique, nadie me entiende mal, una derecha radical, de raíz. Si hay una izquierda radical de raíz, o en el PSOE también hay radicalismo de raíz, me refiero también hace falta una derecha de raíz. Y esa derecha de raíz ahora mismo no existe en España. ¿La identificas en algún lugar de Europa? ¿En esa derecha? Sí, ahora mismo. Por ejemplo. Hay muchísimos lugares. En Inglaterra la hay en Francia, la hay en Italia. ¿En Francia quién sería? Hay una diferencia entre la derecha española y la derecha francesa, digo para eso, pero sería entre Sarkozy y el Frente Nacional. Pero el Frente Nacional no sería esa derecha dura, sería dura, pero no es esa derecha la que estamos nosotros pidiendo, la que nosotros Yo tengo un amigo que decía que hay pensamiento duro, pensamiento blando y luego el pensamiento de Gijona, que era el propio de España. Seguimos hablando de ello. No está mal. Pablo. Pues yo la verdad es que creo que por lo que hay izquierda y derecha es por una cuestión muy básica de discurso, y es que la derecha nunca dice que es derecha. Es una diferencia fundamental con la izquierda. La izquierda está compuesta por personas que se autoascriben con bastante facilidad, históricamente siempre ha sido así, y la derecha siempre dice que no existe derecha. Eso es el típico argumento de una derecha, es decir, nosotros no somos derecha, por eso luego los analistas terminan dándoles la razón en lugar de analizar, ¿no? Y lo curioso que ha sucedido en España en este tiempo, un cambio fundamental, es que una supuesta izquierda ha dejado de decir que hablar de izquierda-derecha es importante. Y esto ha sido motivo de, bueno, pues de descrédito para parte de algunos y de crítica por parte de otros. En realidad, lo que está sucediendo, en buena medida, es que el partido referencial de la izquierda española, que había sido el Partido Socialista, ha dejado de serlo, en cierta medida. Y esto contribuye a que alguien pueda presentar un discurso diciendo no nos importa mucho la izquierda y la derecha, porque en realidad lo que se está esperando es a algo más, y es al problema de la izquierda. El de la derecha siempre ha sido históricamente no decir de dónde está. El de la izquierda ha sido buscar ante todo el bienestar de una parte de la sociedad, fijarse sobre todo en aquellos que lo pasan peor, en un grupo importante, probablemente hegemónico en cantidad y calidad, pero políticamente, en cambio, esto traía el problema de autoascribirse sobre un trozo de la sociedad nada más. El contexto actual permite a la vieja izquierda, por decirlo de alguna manera, renovarse diciendo es que ahora apostamos por todo, nos importa el conjunto. Marta, derecha-izquierda, ¿categorías válidas o no? Yo creo que lo que acaba de lanzar, está saliendo un discurso de transversalidad ideológica que está anulando esa derecha y esa izquierda, que no sabemos si será un avance ideológico de la sociedad, porque sabemos que hay una crisis social que ha envuelto a una crisis política que yo creo que se está replanteando todos los actores y el escenario político que tenemos, y que supone esa situación de si existe o no izquierda-derecha.
el gran triunfo histórico en España la derecha era esa unidad que antes han reflejado que en Europa no existe de la derecha, y esa ruptura de la derecha parece que es algo caótico. Yo creo que es simplemente una reconstrucción del modelo político que en España es una manera de modernizarse. Irene. Cuando hablamos de izquierda y derecha, nos referimos, son metáforas, son etiquetas, son formas de describir, y yo creo que tienen sentido para describir proyectos políticos y que por supuesto no se trata de pensar que eran etiquetas que antes servían y ahora ya hay que desterrar. Lo que creo que es fundamental es que son etiquetas que ahora nos sirven para entender cuáles son las prioridades políticas en nuestro país y cuál es sobre todo la situación que está viviendo la mayoría social y cuál es la necesidad de traducción política de esa situación de emergencia social en lo más inmediato. Por eso creo que no es que la pregunta no es ¿sirven o no sirven? Así en abstracto, sino ¿sirven para entender lo que está pasando ahora en nuestro país? Creo que poco, porque izquierda y derecha, los grandes proyectos, decíais, el Partido Socialista y el Partido Popular, han terminado pareciéndose tanto en la aplicación real de las políticas en nuestro país que finalmente no sirven para entender una contradicción que ahora mismo es la que cobra mayor sentido y que es la contradicción entre unas élites, una minoría de privilegiados y una mayoría social absolutamente castigada por esa actitud despótica de lo que llamamos la casta que reivindica su derecho de ser en política y de poder gobernarse, ¿no? Y de tener representación institucional para hacer políticas que le beneficien a ella y no que secuestren la soberanía como han hecho esas élites. Vale, antes de dar la palabra a Óscar, que ya salta cuan resorte en cuanto oye cualquier crítica a su partido, no querría que nos despistáramos de lo que nos convoca. Es verdad que, por lo que planteáis, hay dificultades para identificar qué es de derechas o qué es de izquierdas, pero lo que no parece que sea falso es que la gente se autoidentifica más o menos a la hora de votar en esos grandes ámbitos. Y lo que sí que es cierto es que gente que se considera de derechas ahora mismo vota, además del Partido Popular, vota a Vox, vota a Ciudadanos, alguno vota al Partido Socialista, ¿no? Entonces, lo que quería preguntaros, incluso alguno puede ser que vote a Podemos, es cierto, no, también, es cierto, ¿no? También. Pero digamos que en términos más gruesos parece que sí que está habiendo una fragmentación, sobre todo con el surgimiento de Ciudadanos, de Vox y del propio Partido Popular. Y la pregunta que os haría es, ¿por qué esa fragmentación? ¿Por qué ahora? Porque está cambiando el panorama. Las sociedades evolucionan, las sociedades no son una foto fija. Es decir, la evolución que se está produciendo ahora en la sociedad española, que algunas personas la quieren circunscribir simplemente a los casos de corrupción, no es así. Es decir, la sociedad democrática española del 78, que surge con la Constitución del 78, va evolucionando en conquistas sociales que las hace un partido que es votado por los ciudadanos, hace un partido que se llama Partido Socialista, y después eso podrá gustar más o podrá gustar menos. Yo entiendo que estratégicamente otras formaciones políticas quieran juntar al PP y al PSOE, pero es que la historia política de este país dice que no, porque uno universalizaba la sanidad, otro quita 800.000 inmigrantes que no tienen papeles de la sanidad. Uno universalizaba la educación y otro no. El contexto de la pregunta, para circunscribirme a lo que decía el moderador, está más vigente que nunca. Y un error que cometemos desde la izquierda, que siempre ha estado muy fragmentada, pero unas veces más y otras veces menos, es que no reconozcamos que en este momento una de las cuestiones y de las conquistas fundamentales que tenemos como ciudadanos, yo no hablo tanto de pueblos, hablo como ciudadanos, como personas con derechos y obligaciones dentro de un marco democrático y constitucional, es que actualmente todas las encuestas, todas, dan una mayoría de en torno al 55-60% de ciudadanos que cuando se les preguntan se autoubican en la izquierda y quieren políticas de izquierda. ¿Qué está ocurriendo ahora en este país? Que alguna gente cree que es novedoso, con la irrupción de Vox por la parte más de derecha a derecha y de Ciudadanos por la parte más derecha a centro. Dice, no, es que por primera vez se fraccionó. No, la derecha se fraccionó al principio de la democracia en España. Existió UCD, existía Alianza Popular, existían una serie de partidos de derechas que estaban fragmentados. La crisis de UCD lleva a que haya una reubicación dentro de la decisión de los partidos que existían en ese momento, que llevó a un proceso que fue a partir de los años 90 fundamentalmente, de que toda la derecha al final se uniera, aunque existían grupúsculos y partidos minoritarios, en torno al Partido Popular. ¿Qué ocurre ahora? Que nuevamente, por el incumplimiento sistemático del programa electoral del Partido Popular, en un momento de crisis fundamental que afecta a los derechos de la gente y al sufrimiento de la gente, le sale por la derecha Vox, que ¿qué reivindica Vox?
Vox al final está reivindicando el discurso de Mariano Rajoy antes de las elecciones del 2011, que Mariano Rajoy y el PP decían: la política antiterrorista de Zapatero es la peor del mundo, no sé qué. Es decir, todas las mentiras y todos los engaños que hizo el Partido Popular antes de las elecciones del 2011 para tener votos, es el discurso de Vox, que es derecha-derecha. Y por la otra parte es, y ya acabo con esto, es Ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que antes el Partido Popular decía: vamos a seguir fragmentando la izquierda porque nos conviene electoralmente que esté fragmentada, pero el problema que va a tener en las elecciones municipales y autonómicas próximas y en las generales es que por el lado del espectro de la derecha, uno, son menos ideológicamente, pero dos, hay dos partidos, fundamentalmente Ciudadanos, que le va a quitar mucho voto al Partido Popular. Rocío, Marta o José Antonio. Yo hablaba antes de unos valores que, si asignáis a derecha, Vox efectivamente es derecha y además muy orgullosa de ser derecha. O sea, yo con eso no tengo ningún tipo de complejos como tiene el PP. El PP se ha movido a un centro para mimetizarse con un votante. Me he perdido, Rocío. Decías No, antes o sea, que yo no hablaba valía... de unos valores, o sea, como os veo a todos colocando el abanico, digo, No, para intentar con entender, los estamos valores, intentando analizar, Rocío. O sea, si lo que los valores que os he dicho antes, de la defensa de la unidad de España, la familia, la libertad individual, el progreso, generar empleos, si todos los asociáis eso a derecha, nosotros somos derecha y muy orgullosos. Un momento, sí. Entonces, ¿qué ha pasado? El PP ha abandonado todos los principios con los que salió al ring político, no, los ha abandonado y se ha movido al centro. El PSOE no sabemos dónde está. Ciudadanos juega a mimetizarse, juega a la política de la carta comodín, es el comodín que sirve para pactar con cualquiera. Y luego hay una izquierda que no ha crecido, que es una suma de partidos que no ha sumiado mucho más en la época de Anguita, o sea que sigue siendo un frente de izquierda que más o menos es equivalente al que había en la época de Anguita. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros efectivamente hemos cogido la bandera de algunas cosas que antes sí defendía el PP, pero añadimos muchas más, porque Vox es un partido que nace de gente que no está solo en la política, de gente que viene de profesionales, de gente que ha creado empresas, de gente que ha dado puestos de trabajo, de gente que sabe crear empleo, que ha pagado nóminas, que liquida IVA. Esa es la gran diferencia con el PP, porque la derecha, los que eran antes la derecha, han abandonado sus principios. Esa es la conclusión, se han ido a un centro. Marta. Bueno, es importante en primera instancia decir que afortunadamente en España el voto no es cautivo. Y eso significa, y yo creo que antes ha hecho una referencia, que recibimos los partidos que estamos emergiendo votos en principio o votantes de los perfiles de todas las ideologías, en este caso tanto de derecha y de izquierda, es decir, el PP y el PSOE están perdiendo votos. Que se fragmente la derecha no es un problema, no hay que personalizar, hay que buscar soluciones, y si los ciudadanos están buscando otras soluciones, esas son las que habría que etiquetar si necesitamos etiquetarlas. Pero insisto, yo creo que también la sociedad es transversal y nosotros en ningún momento pensamos que estamos ni en la derecha ni sentimos ese orgullo y esa pasión que de alguna manera defiende Rocío. Yo creo que... O sea, ¿pero tú no crees que existe una fragmentación de la derecha ahora mismo en España? Pero que no sería un problema, me refiero. Yo no creo que haya que definir si más o mejor existe esa fragmentación, existe, pero existe una dinamitación de la crisis política que ha habido y de los partidos, digamos, históricos. Y también porque creemos que los nacionalistas o los partidos nacionalistas están tocando fondo y van a no ser tan importantes para el bipartidismo PP-PSOE que han mantenido, de hecho, hasta ahora en la política española. Antonio. Digo que sigue negando la mayor. No hay derecha en España. Si no hay derecha en España, no podemos fragmentarla. No hay un voto a la derecha. Hemos hablado, y en muy buenos términos elogiosos todos, de Vox, pero realmente Vox ahora mismo es un partido residual. No tiene representación. Las elecciones andaluzas ha conseguido un mal resultado. No es el fenómeno Ciudadanos, no es el fenómeno Podemos. Ya quisiéramos muchos de nosotros, es decir, los que nos consideramos conservadores, que hubiera un partido conservador. Eso es una cosa que hizo Fraga. Al principio, recordaba Óscar antes, cuando comienza en la transición, bueno, pues salen partidos de derecha fragmentada y Manuel Fraga decide llamarle a aquello lo suyo, ¿de acuerdas? Coalición Democrática. Con Fraga, Areilza y Osorio, los tres magníficos. Aquello fue un desastre. Vox lleva un año, te recuerdo. Por eso. Ciudadanos lleva 8. Ya, no. Luego lo voy a... Si Vox resiste... Por supuesto que resiste, fantástico, porque viene con vocación de una carrera de fondo, además. Hay gente que admiro en Vox, pero ahora mismo no hay esa derecha. Es decir, ¿se ha fragmentado porque hemos visto que han ido 2 millones de votos del Partido Popular a Vox? No. Lo verás. Bueno, si nos dejan, nos dejan hablar. En cuestiones de fe también soy un poco descreído, pero... Antes ha dicho, en la presentación, el moderador ha dicho, a la derecha le gusta el orden, le gusta Dios, le gusta la propiedad de la tierra, las familias, lo de con dinero ha sido una maldad, porque yo de dinero no tengo nada y
y mi familia tampoco, pero sin embargo somos de derecha sin nada de dinero ni de ese... Y le gusta la nación, que sería la patria. Pero ahora mismo en la derecha no hay nadie que reivindique ese discurso de Dios, patria, orden, justicia, nación. Tal. No hay nadie que reivindique eso. Óscar, ¿hay alguien que reivindica? Hay que reivindica Dios, patria, justicia. En ese tipo no hay. Es que estáis confundiendo. No hace falta. Es que yo creo que, y tiene razón aquí el moderador y yo me callo, es decir, estáis confundiendo, es decir, la práctica política habitual con el planteamiento que establece el moderador. Es decir, hay una realidad ahora que no es nueva, que ya se dio al principio de la transición, de fragmentación de la derecha. Aquella época era UCD, AP, PDP, que se fueron juntando, después, deja un momento, después surge CDS y ahora estamos en una situación donde... Llámale tú la UCD derecha todo lo que quieras, pero realmente la UCD decidió no ser derecha. Es como si yo, Óscar, el día que pactas con decidió decir que no lo era, pero la mitad de la UCD... Por favor, dejadme que haya un poco de orden, porque si no, no nos entendemos. Orden, ¿ves? A ver, pero estamos hablando de... Pero estamos hablando científicamente. Profundamente. Aquí algunos somos profesores de universidad e investigamos esto no como políticos, sino como científicos. Es decir, aquí hay una cuestión de autoubicación ideológica que ha existido siempre y que se estudia, y que estudiamos siempre en ciencia política. Es decir, la gente se autoubica ideológicamente, y nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, pero la autoubicación ideológica que hay en estos momentos, y vuelvo a repetir lo mismo, es decir, mayoritariamente, y se ha visto en las elecciones andaluzas con el voto, el 61, más del 60% de los ciudadanos ahora están votando izquierda. Lo novedoso, aparte de la pérdida del voto de la derecha, lo novedoso ahora y de cara a las próximas elecciones es que después de mucho tiempo de acumulación de todo el espectro de derechas por parte del Partido Popular, surgen varias formaciones que pueden ser Vox, por una parte, que Vox en Madrid en las elecciones europeas tuvo 80.000 votos, no sacó nada, no tuvo representación en Europa, pero 80.000 votos te pueden dar un gobierno, quitarte un gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Y ahora ha irrumpido, por otra parte, más en semejanza, se podría decir, aunque poniendo distancia, Ciudadanos con lo que fue en un momento dado el CDS, dentro del espectro de la derecha o centro derecha en este país, y esa es la realidad de la que tenemos ahora. Ciudadanos de derechas, de centro derecha, no lo la es. autoubicación ideológica y la autoubicación ideológica del votante de Ciudadanos, y yo tengo muchos amigos que se consideran, oye, mi entorno más próximo, lo lógico es que sea... Escucha, si ya, pero CIS... Si quieres hablamos del CIS, porque como una escopeta de feria, están acertando los tíos, qué bestia, qué ojo, tienen. La ubicación de muchos de mi entorno, que es lógicamente por mi educación, por mi familia, lo que sea, pues gente de derecha, amigos míos de derecha, no se sienten identificados con Ciudadanos en ese sentido. Es decir, no creen que Ciudadanos sea un partido de derecha, de centro derecha ni siquiera. Creen que Ciudadanos es una alternativa viable, porque el Partido Popular ha fracasado en lo fundamental ideológico y dicen, oye, si ha fracasado estos, ¿por qué no le voy a dar votos a estos que parecen honrados? Hay una diferencia. No es ideología lo que están buscando, aquí están buscando honradez, están buscando gestión de otra manera. Pero Pablo, el liderazgo tiene la clave en este tipo de partidos, no la base, que evidentemente está despistada ante el contexto. Aquí lo que tenemos ahora es una crisis de la derecha muy particular en España, porque a largo plazo lo que ha habido es que un único partido ha englobado un tipo de votante muy diferente entre sí, pero además por el camino ha habido cambios importantes de carácter ideológico dentro de la derecha europea y mundial. Entonces, tú hablas de que no hay partidos conservadores, claro, pero la situación ahora es que la derecha es reaccionaria, no conservadora. Y a lo mejor el Partido Popular, y se ha demostrado la llegada del poder de la nueva coalición de Rajoy, por lo que el PP se fragmenta. Aquí hay reaccionaria, derecha reaccionaria. Es que yo me he Claro, despistado también tenemos derecha reaccionaria en el liderazgo. ¿Cuál es la derecha reaccionaria? Pues aquella que reivindica, por una vía que suele tener una componente religiosa importante, a través de un tipo de fanatismo de relaciones. ¿De quién hablas? En todo el mundo, el Tea Party, el Partido Republicano, el Tea Party en Estados Unidos, la derecha integrista también en Francia con la familia como fundamento, etcétera. Entonces el problema es de dos tipos. Por una parte, el Partido Popular tenía dentro como un paraguas demasiados tipos de derecha. En cuanto ha tenido que gestionar, y en un momento de crisis, la situación, lo que ha habido es el fracaso del liderazgo extremista dentro del PP. Había un proyecto, que es el que satisfaría a Vox antes de existir, en el que entre Esperanza Aguirre, Gallardón, etcétera, hubieran terminado tomando el partido y basculando todos sus votantes y su base social hacia políticas de extrema derecha, fanáticas, reaccionarias. Ha salido mal y obviamente se rompe por primera vez históricamente en la democracia española el partido de la derecha. Ahora se van a colocar las cosas en los términos más razonables, pero no por evolución histórica, por Dios, ni menos por progreso. Hay un argumento por una que situación parece muy particular española. Hay un argumento que parece que reforzaría esa idea en la medida en que siempre se ha dicho que por qué no había
una extrema derecha parlamentaria en España que sí que existe en otros lugares de Europa. Y la explicación analítica era que estaba dentro del Partido Popular y se sentía de alguna manera representada. Lo que sigue sin explicarse de manera clara, Pablo, es por qué ahora no. Es decir, es por qué ha fracasado Gallardón, por qué ha fracasado Mayor Oreja, por qué ha fracasado Esperanza Aguirre, o hay otro tipo de razones que explican esta emergencia, ¿no?, de Ciudadanos, de Vox o de otras fuerzas políticas que se reivindican de, pues eso, de la patria, del Dios católico apostólico romano. Porque por el camino se ha roto el etcétera. consenso en la derecha histórica, que era democristiano. Se ha roto y ha surgido un nuevo fanatismo neoliberal radical con su nuevo Dios. Cristianos en España. Mayor Oreja hubo uno y fracasó. No, o sea, perdona, en Cataluña, el País Vasco, donde todavía el PNV es un partido democristiano. Bueno, claro, pero digo, en el resto de Europa, esto es un fenómeno general mundial. España va a rebufo. Realmente el fanatismo que tú ves es que yo de verdad en el PP tampoco lo he visto. El PP es un partido que está en franca decadencia. Un momento, es que yo no controlo mucho todo eso, pero a ver, dentro del PP, el PP no ha sabido articular, o sea, crear un sistema de partido que regenere el partido. No ha sabido crear un sistema, claro, el dedazo dificulta que un banquillo o los nuevos la gente nueva dentro del partido pueda subir, y efectivamente el PP tiene un problema de estructura gravísimo, que es lo que ahora mismo le está lastrando, ¿no? Y luego el segundo problema es que ha dejado sus principios y se ha movido al centro. Entonces me llama muchísimo la atención que me hables de fanatismo, porque yo el fanatismo en el PP de verdad que no lo veo. Veo fanatismo en otros sitios, o sea, efectivamente veo fanatismo más en tu discurso, veo más fanatismo que lo que veo dentro del PP, sinceramente, ¿no? Entonces, Vox efectivamente está en la derecha, y todos los demás han abandonado ese frente, pero no es nada asociado con el fanatismo. Yo de la derecha me acuerdo que me hablaba Jorge Bestringe, que creo que está en Podemos, ¿no? Me hablaba de Le Pen, que hablaba con ella, me comentaba este partido que está surgiendo en Francia, no sé qué, cómo trataba el tema de la inmigración. Entonces, eso a lo mejor efectivamente es más próximo a ese fanatismo que tú hablas, pero yo de verdad que dentro del PP eso no lo veo. Y la tristeza es que el PP ha abandonado todos sus principios y toda su ideología, y por eso está como está, que es muy triste como está, y por eso hizo falta que naciera Vox. Nace Vox a defender principios y a defender una causa. Entonces, nosotros no tenemos ninguna necesidad de movernos hacia el centro para captar votantes, porque nosotros venimos a defender principios, no a engañar a la gente para que nos vote. Marta. Una respuesta a Rocío, ¿no? En principio, yo creo que lo que es destacado es que el Partido Popular tiene una falta de liderazgo, y ahora mismo eso está en la figura de Mariano Rajoy, que por su singularidad parece que nunca es ni sí ni no ni nada parecido, y también lo tiene Vox, es decir, aunque a mí me resulta ¿El que tiene Vox? Perdona, que esa carencia de liderazgo, hombre, y esa fortaleza de la que estábamos hablando. Es que la diferencia de Ciudadanos con el PP, que os basáis en una cabeza visible. Nosotros tenemos a Santiago Abascal de presidente, pero alrededor hay muchísima gente que lidera, y eso es una nueva estructura de partido que es mucho más eficaz y además con mucho más futuro. Porque lo que hemos visto es que los partidos como el de Rosa Díez con UPyD, el día que Rosa Díez falla o decide no dejar progresar al resto, el partido muere y se desmonta en un periodo cortísimo de tiempo. Eso os puede pasar a Ciudadanos. Bueno, Ciudadanos todos alrededor de Albert Rivera o de Alberto Rivera, porque ahora sois Ciudadanos, no, pero hay un montón de gente alrededor, claro, es que me crea confusión lo de y ahora Ciudadanos, un montón de gente alrededor que todavía no os habéis sentado a hablar. Uno viene de Equo, otro viene del Partido Socialista, otro viene... El día que os sentéis a hacer un programa social detallado, las bofetadas van a ser espectaculares, porque no pensáis igual todos los que estáis dentro. Hay varias cuestiones. Primero, es difícil, y yo creo que eso lo está viendo la sociedad, un partido que nace en protesta y en buscar los defectos del contrario, no capta adeptos. Como me has dicho lo de... Vamos a escuchar a Marta. No capta adeptos en cuanto a lo que la gente querrá saber es qué está liderando Vox. Que digas que nosotros no tenemos esa capacidad de ser una pluralidad, cuando tú antes muy bien has expresado que llevamos más de 6 años y encima recopilando éxitos, es difícil que la gente piense que nos estamos dando tortazos internamente, y si consideras que no vamos a llegar al 24 de mayo con unas grandes garantías de éxito,
Y a partir de ahí, pues como tú dices, estás viendo también bastantes líderes en Ciudadanos, pero lo más importante es captar realmente lo que está pasando, no defraudar y trabajar por un proyecto que perfectamente se puede situar en el centro y donde realmente nos vamos a sentir cómodos. Y que si tiene que aparecer esa derecha en Vox, pues seguramente nos relajará mucho que haya gente que se identifique y que saque la bandera de la derecha y que de alguna manera salga adelante. Pues nada, Óscar, que ha dicho centro, es decir, que Ciudadanos está en el centro, es verdad, es decir, no lo vemos nosotros de fuera, oye, nosotros los periodistas tampoco analizamos los partidos políticos y jamás hemos pensado en Ciudadanos. Y ahí es donde voy de nuevo a hablar de no hay fragmentación de la derecha, porque si el votante de derecha, no me estoy refiriendo a la persona normal sociológica de derechas, no, si el votante de derechas, incluso ahora mismo se puede ver que ante la posibilidad de una unión de fuerzas de izquierda puede sentir en estos momentos el impulso de votar, podría votar a Vox o que sea, acabará votando al Partido Popular de nuevo. Déjame... De esa manera, perdona una cosa, sí. Volvemos a la misma idea otra vez de siempre, no hay fragmentación de la derecha porque no hay una puñetera derecha que fragmentar. Esto, dejadme que lo reubique. Hay no es una acusación, es como un señalamiento de que Ciudadanos puede ser, el otro día lo decía Ramón Tamames, una marca blanca del Partido Popular. Hay un elemento general que cualquier persona decente está en contra, que es la corrupción. Cualquier persona decente, a no ser que seas dirigencia del Partido Popular, que parece que la corrupción se convierte en un acicate, todo lo contrario. Pero hay una serie de elementos, Marta, que quizá tengamos que discutirlo para más allá de lo que uno diga de sí mismo que es, si permite entender dónde nos ubicamos. Fíjate que cuestiones económicas, la responsabilidad económica, Ciudadanos acaba de pedírsela a una persona que trabaja en el think tank, en el tanque de pensamiento de la patronal. Es decir, una persona que lo que busca es una política muy concreta vinculada a la derecha, dicho textualmente por el responsable de FEDEA. En términos de la ubicación nacional, tú misma, esta misma noche, has planteado que los nacionalismos, en cambio no has entendido que hay un nacionalismo español, sino que has planteado los nacionalismos como el catalán o el vasco, y no reconoces que hay un nacionalismo español que está negando otro tipo de identidades. En las políticas donde os habéis de alguna manera mojado, nos hemos encontrado con que no habéis apoyado seguridad social para los inmigrantes o os habéis posicionado de alguna manera distanciándoos de los derechos de gente que puede haber nacido en España pero se siente musulmana. ¿No se empata eso más de lo que parece aquí que os separa cuando compartís una idea de nación, cuando compartís unos presupuestos económicos, cuando compartís una relación con los inmigrantes y que eso de alguna manera, más allá de vuestra autoubicación, os hermana dentro de ese gran conglomerado que es la derecha y que hoy, al estar en diferentes lugares, explica que estemos preguntándonos por esa fragmentación? Quizás lo dejo a toda la mesa. Vale. Quizás en esa situación de centro nos hermanamos con derecha y con izquierda en cuanto a que entendemos de una manera libertad como pueda aproximarse en el contexto económico que tú has reflejado, pero tenemos una vinculación muy importante y una responsabilidad en esa palabra de solidaridad con el estado de bienestar que nosotros defendemos. Ahí entraremos en que la sanidad, entendemos que hay que reconstruirla, pero defendemos una sanidad pública y eficaz y una educación como no puede ser laica, pública y eficaz. A partir de ahí hay que reconstruir todo el sistema de bienestar que tenemos y desde luego es nuestro principal objetivo. Óscar, rápido, tenemos 1000 temas que tocar. Os pido concreción. Es muy rápido decir, a la gente le preguntas y la gente se autoubica ideológicamente. A la gente le preguntas dónde sitúa cada partido político y te dice dónde creen ellos que está cada partido político. Y ahora, en este país hay unos que dicen que Vox está a la extrema derecha, que el Partido Popular está a la derecha y que Ciudadanos está derecha-centro. Y esa es la realidad de fragmentación. La pregunta es, ¿esto es nuevo en la sociedad española? No, ya sucedió al principio de la transición. Lo que es novedoso es que después de prácticamente 2 décadas y media de unidad de la derecha, con lo que ha significado de poder institucional para el Partido Popular, eso en estas elecciones se va a romper, ya se ha roto las elecciones andaluzas y se va a romper más en las próximas elecciones municipales autonómicas. ¿Qué significa eso? Que debido a la incipiente, fíjate lo que digo incipiente porque va a ser mayor todavía, debido a la incipiente fragmentación que nuevamente se produce en la derecha, el Partido Popular va a perder muchísimo poder institucional. Y si a eso le añadimos la fragmentación con pérdida de poder institucional de la derecha y el incremento del voto
por parte de la gente que se autoubica en la izquierda, la crisis del Partido Popular y la ruptura que se puede producir en el Partido Popular va a ser grandísima. Y un ejemplo nada más. En el año 79, a Falange la votaron 378.000 ciudadanos y sacó un diputado en el Congreso de los Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados. Esa gente, o mucha de esa gente, porque después había grupúsculos de extrema derecha, Falange auténtica, no sé qué, esa gente mayoritariamente, en el devenir desde los 90 hasta ahora, en las elecciones mayoritariamente ha venido votando al Partido Popular. Ahora mucha de esa gente, con el surgimiento de Vox, ha votado a Vox. Es decir, la cuestión es, ¿surgirá Vox, se fortalecerá Vox y tendrá representación? No lo sé. Lo que pasa es que como las próximas elecciones Vox saque otros 80.000 votos en el Ayuntamiento de Madrid, otros 80.000 votos en la Comunidad de Madrid, eso restará porque la mayoría de esos votos van a venir de antiguos votantes del Partido Popular. Por eso digo, incipiente ruptura en la derecha, pérdida de poder institucional y como consecuencia de ello va a haber más ruptura en la derecha en los próximos años. Yo no creo que necesariamente haya que colocar a Ciudadanos en el centro izquierda, perdón, en el centro derecha. Yo sigo diciendo que la clave de la construcción del espacio de la política española la tienen ahora mismo los liderazgos y las organizaciones. Así que veremos qué es lo que hace Ciudadanos en el tiempo. Yo, añadiendo a las cosas que plantea Juan Carlos, me hago siempre esta reflexión. En un tiempo como este, que lo que más ha definido la crisis institucional en términos de respuesta ciudadana ha sido el deseo de participación en política, ¿qué hace Ciudadanos en relación con la lógica de la participación, por ejemplo, de la participación interna dentro de la organización? Un partido que se llama Ciudadanos y que no convoca unas primarias para empezar constantemente, no solo para elegir candidatos y organización, sino para sus propias propuestas, debería cambiar de nombre y llamarse Afiliados. Vivimos unos tiempos diferentes a ese nivel y en ese sentido, fíjate, yo como analista me hago esta pregunta porque para mí sirve como una piedra de toque de la colocación en términos dinámicos de la orientación hacia la derecha de las organizaciones políticas españolas actualmente. Pues te contesto Marta, a la estructura. Rocío. Sí. La estructura interna de Ciudadanos obliga a todas las agrupaciones a tener una asamblea. La palabra asamblea y ser asambleario no es solo de Podemos, es decir, hacemos asambleas y están obligados por estatutos todos los coordinadores una vez al trimestre. Es decir, cada 3 meses como mínimo tiene que haber una asamblea de todas las agrupaciones que se tenga que valorar, de afiliados, de todos los afiliados, incluso de simpatizantes, porque Ciudadanos también tiene la figura de simpatizante y la única diferencia es que no puede votar. Y seguramente, como dices tú, en el futuro hay que replanteárselo. Pero existen esas asambleas obligadas por estatutos en las que hay que refrendar cualquier tipo de posicionamiento. Rocío, rápido porque cositas. quiero preguntaros Óscar, una cuestión concreta. Vox se quedó a 1.500 votos de sacar un escaño en Europa y eso, con 2 meses de vida, es un buen resultado. Segunda cosa, pues tú que tanto criticas al PP, realmente las generales es muy probable que acabéis pactando con el PP y eso está hablado. Y la tercera, no sé cómo nos pueden... Malandrines. No ¿Te sé. Cuéntamelo. Malandrines. Bastante, se habla bastante en bastantes sitios. Bueno, ya veremos, ya hablaremos luego en febrero. Y luego, y la tercera cosa es que yo creo que Ciudadanos se instala en la política económica la socialdemocracia, porque sube todos los impuestos, nos vuelve a poner el impuesto de sucesiones. La socialdemocracia. Sí, y además, sí, no, o sea, Rocío, es decir, se me parece dejas más al patidifuso. PSOE, se parece Pero más si al están PSOE. Un momento, copiando ya verás, las políticas te voy de a Margaret contar. Thatcher. Mira, realmente Ciudadanos sube las cotizaciones sociales a las pymes para contratar. Luego vuelve a poner el impuesto de sucesiones, que en Madrid no lo teníamos. Grava 2 veces el ahorro. Eso es verdad. La Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado de Ciudadanos el otro día Sí, lo pero dijo. ha dicho Vox bonificaciones. habla, un momento, Sí. no. Ignacio Aguado dijo, volveremos a poner el impuesto de sucesiones en la Comunidad de Madrid Que y eso existe, es irrefutable. pero que han de decir, si Vale. no es- no Entonces, está no, pero Vox borrado. no va a poner, no grava el ahorro de la gente 2 veces. No grava el ahorro de la gente 2 veces. Bastante impuestos tenemos. Vox va a bajar todos los impuestos y pone una tasa, un flat tax del 21%, exento los primeros 12.000. Eso sí es incentivar el ahorro, incentivar la creación de riqueza, porque lo que tenemos que hacer es generar riqueza. Y entonces, yo no estoy de acuerdo con que Ciudadanos tenga un programa. Ciudadanos sube los impuestos. Eso es un programa más parecido al PSOE que a lo que llamáis el liberalismo, o lo que llamáis la derecha, o lo que llamáis, y desde luego nada parecido a Vox. Mira, Vox, Rocío. el programa fiscal es bastante novedoso y además yo creo que incentiva bastante la creación de empleo, que es el gran problema que hay ahora mismo en España, ¿no? Y lo que tenemos que resolver. Y nosotros venimos a resolver problemas. Marta, 30 segundos. Vale, 30 segundos. El impuesto existe, ni se borra ni se deja de borrar. Lo que queremos es una unificación fiscal. Entonces, a partir de ahí, ¿te pareces casi a Esperanza Aguirre? Abanderar el que nosotros hemos dicho que se suba el impuesto, lo que ¿Lo queremos dijo que o no lo dijo? Lo dijo.
que Madrid va a poner el impuesto de sucesiones. No lo va a poner. Lo dijo yo. Dijo, hay que Entonces, ¿qué era? ¿Un globo homogeneizar. sonda? Y entonces, o Rocío, sea, mira, en la tuerca están acostumbrados, ¿verdad? no, pero bueno, a guardar. Y no subir quiero las ser yo la cotizaciones moderadora. un 1%. Escucha, vamos a terminar que hable y Vale, luego te doy la palabra a subir ti. la cotización es un 1%. El impuesto existe, la bonificación hay que revisarla y sobre todo, hablando de ese amor a la patria y a España, como hablas tú, creo que tiene que haber una igualdad fiscal porque no puedes, y yo creo que ahí el Partido Popular en Madrid, bonificar a los ricos según donde vivan. Para todos los españoles y para nuestro estado de bienestar es una lacra. Por lo tanto, disculpa, ahorrar el despido, no, lo que queremos es fomentar que la gente pueda, como autónomos, generar esa riqueza de la que estás hablando, porque solo se puede repartir si tienes algo que repartir. Y generar esa riqueza es con los proyectos económicos que antes se reflejaba de Luis Garicano y es lo que estamos proponiendo. 30 Solo segundos. un apunte, nosotros decimos que no hay impuesto de sucesiones en toda España. Y entonces no habrá estado de bienestar. Claro, Bien. ¿no? Es que Bueno, dejadme que os haga otra pregunta ahorramos concreta. del coste político, que es otro. Otra pregunta concreta donde parece que algunos están más de acuerdo que otros, ¿no? La reforma que ha planteado hoy Alonso, que el aborto no es un derecho, ¿no? Que genera también ciertas discusiones, ¿no? Entonces, desde Ciudadanos, en vuestro día también no quisisteis, ¿no?, posicionaros en contra, ¿no?, de revertir esta decisión del Partido Popular. Supongo que Vox también está de acuerdo con Alonso en no considerar el aborto un derecho. En cambio, tanto el PSOE como Podemos supongo que tienen posicionamientos diferentes. Una vez más, hay una postura donde la derecha y la izquierda comparte planteamientos. Os pregunto al respecto una opinión. Óscar. Volvemos al planteamiento, es decir, si queremos la dinámica de Bobbio para diferenciar izquierda-derecha, el tema de la igualdad es lo que te define si estás en la izquierda o estás en la derecha. Es decir, hablabas tú antes del tema de sanidad. ¿La sanidad es un derecho que tiene toda persona por ser persona o la sanidad es un derecho que tienen algunas personas por tener DNI? Claro, y eso te pone en un lado de la raya o en otro. Es decir, si tú eres un partido que dice que 800.000 personas no tienen derecho a la sanidad porque no tienen DNI, pues tú te sitúas a la derecha. Si eso no es malo ni bueno, eso es que te sitúas a la derecha. Y si tú dices que la dignidad de la persona está por encima de todo y que cualquier persona tiene que tener ese derecho a la salud porque la salud es un derecho fundamental para todos, pues te sitúas a la izquierda. Si no es ni malo ni bueno. Si después la gente dirá, oye, pues yo voto a estos porque me parece que esto es más razonable, voto a los otros porque me parece que es menos razonable o por lo que sea. Pero la cuestión central, y voy a la pregunta de lo que planteabas. Joder, que se me ha ido la pregunta ahora mismo. Fíjate. Bueno, tú. da igual. Estábamos hablando con el tema, pero ahora lo vas a recuperar porque te van a atacar directamente. Rocío, no, se te ha pasado. Vox está a la derecha, Rocío, Vox que te- está en esa derecha que tú hablas y habla de sanidad para todos. Óscar, Habla de sanidad para todos. ¿Y sabes lo que hace? Recortar en la grasa del sistema, en el gasto político. Eso es lo Estamos que hablando hace. del aborto. Ya, y el aborto defiende la vida, es el único partido que defiende la vida. Ciudadanos ya se posicionó, Nart y el otro hablaron de los niños con Down no tienen derecho a nacer y que a sus madres prácticamente que eran unas irresponsables. Nosotros defendemos la vida como el primero de los derechos, ¿eh? y decimos que... ¿Estás de acuerdo con Alonso en que el aborto no es un derecho? El aborto no es un derecho y además el Estado tiene que ayudar y apoyar a las madres para que puedan tener Está esos claro. niños. Marta, tus 30 segundos, José Antonio y después Irene. Sobre aborto y sobre sanidad. Nosotros lo que entendemos sobre el aborto principalmente es que estamos en Europa y que la igualdad y la libertad, en este caso de las mujeres, es unificarlo con el resto de las mujeres europeas. Por lo tanto, una ley de aborto de plazos, que ya está consolidada y que hay unos científicos que te dicen en qué momento puedes y en qué momento no. Y también defendemos la vida, pero defendemos la libertad y en este caso la decisión de las mujeres. ¿Por qué no habéis apoyado algunas medidas parlamentarias que pretendían garantizar yo esa ley creo, de plazos? a ver, cuando tú consideras un voto únicamente por si has levantado la mano o no, cuando tú estás intentando enmendar una serie de posiciones y una serie de cuestiones donde no puedes apoyar al 100% una propuesta del Partido Popular, lo que hay que hacer es revisar en dónde no estamos de acuerdo y dónde sí. Y ya por contestar a Óscar respecto a sanidad, nosotros defendemos una sanidad pública. Es que me parece, cuando te lanzan el ataque, que por lo menos recogerlo, una sanidad pública, la sanidad básica para ilegales, cuando decías que dejábamos fuera a una serie de personas de esa sanidad, nosotros defendemos una sanidad pública universal y sobre todo consolidar y construir y reconstruir el estado de bienestar que tenemos y sobre todo una sanidad básica para ilegales, pero porque no hay que llegar ahí, es que lo que hay que revisar esa persona por qué no tiene ningún ser humano ese es tipo de ilegal, papel. Marta. Irene. Sobre el aborto, claro, aborto es un derecho, o sea, el que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo y sobre todo que
que no solamente es un derecho que atañe a la mujer, sino que es que remite a una cuestión de la que tú apuntabas antes, y es que, claro, ¿cómo se puede ejercer el derecho al aborto, un montón de derechos civiles, si no hay una base material que está garantizada por el Estado y que permite que tú tengas acceso a una sanidad pública, a una educación pública de calidad, que sustente como base material esos derechos civiles que tú puedes ejercer? Yo creo que hay una cosa que no se ha puesto todavía encima de la mesa en el debate, y es que parte de lo que está pasando en nuestro país y por lo que existe tanta fragmentación en el voto tiene que ver con la crisis de régimen, que precisamente consiste en eso, en que la mayoría social deja de confiar en los proyectos que han sido hegemónicos, en los proyectos que han conseguido generar hasta entonces consenso y ser capaces de mantener un estado de las cosas, que eso se resquebraja y hace que la gente deje de confiar, y que además el bloque dominante tenga una gran incapacidad para generar explicaciones sobre lo que está pasando. Por eso se fragmenta el voto, y por eso aparece una ventana por la que pueden aparecer otras formaciones, otras instituciones que no llevan la lacra de esa desconfianza, ese peso en la mochila, digamos, y que son capaces de intentar plantear la alternativa. Creo entonces que la clave está en saber si esta crisis de régimen se resuelve por la vía de la apertura democrática y de la apertura constituyente, de un espacio donde quienes han sido sectores subalternos pueden tomar la palabra y pueden ejercer sus derechos a la participación, a la representación política, o hay un cierre oligárquico, un recambio de élites, un proceso por el cual parece que cambian cosas para que no cambie nada. Y creo que esa es la clave de... Ya. Hay un vídeo que cuando lo vi tardé en darme cuenta de si no pertenecía al show de Mota o era realmente un vídeo electoral. Vamos a discutir sobre él. Adelante. Buenos días. Hoy es un día histórico para la ciudad de Córdoba. Tras la reciente expropiación de la mezquita catedral por la Junta de Andalucía, donde Partido Socialista y Podemos gobiernan en coalición... Aquí en Córdoba la expectación es enorme y son cientos los periodistas acreditados, especialmente del mundo árabe. De hecho, en las últimas horas, la presidenta de la Junta no ha parado de recibir felicitaciones de gobiernos y organizaciones musulmanas. De hecho, se espera que el siguiente paso sea por fin la expropiación de la Giralda de Sevilla, para posteriormente ser dedicada también al culto islámico. Además, se estima que en los próximos años más de 2 millones de musulmanes podrían trasladarse a Córdoba y otras ciudades de Andalucía para instalarse aquí y poder reencontrarse con su pasado y su cultura. Vídeo electoral de Vox. Hay gente que es musulmana y es española. Pues claro que sí, están integrados en la sociedad española. Y eso nosotros lo defendemos. Nosotros defendemos los valores que han hecho de Europa, los valores de la civilización judeocristiana, que han hecho de Europa lo que es hoy, que es mejorable. Claro, entonces los musulmanes no construyen Europa. Un segundo. Y ahora resulta que hay una civilización al otro lado que está cogiendo una bandera, algunos de ellos, en contra de la civilización occidental. Y eso lo vimos, el primer ataque claro es el 11 de septiembre en Nueva York. Esa fue la primera declaración de guerra. Pero realmente nosotros, al musulmán que está en España integrado, por supuesto que es bienvenido el que se integre, el que pueda, no quiera el que tener conviva, su propia no, identidad o sus propias el que conviva creencias. con el que no ataque nuestras creencias. O sea, lo que no puede ser es que la civilización nuestra, que está basada en el cristianismo o en unos valores cristianos que no se asocian, no tiene que ser exactamente, no la asocies con ir a misa, o sea, es unos valores cristianos que han construido Europa, ahora resulta que no los estamos defendiendo. Y hay otros... ¿Lo representaría el rey en el mensaje de Navidad del 24? No ridiculices mi discurso. Dios me libre, nunca mejor dicho, de ridiculizarlo. Porque lo que estoy hablando es de otra cosa que tú entiendes muy bien, que Habermas habla de ella, que es de los valores que han construido Europa. Y esos valores son incuestionables, ¿no? Entonces, esos valores nosotros hemos dejado de defenderlos y hemos dejado de estar orgullosos de ellos. Y en cambio hay otros que han cogido la bandera de atacar a la civilización, a Europa y a la civilización cristiana. Entonces,
realmente eso es un discurso que está ahí, que existe y que hay que entenderlo. Y eso no tiene nada que ver con el musulmán que vive en España y que está integrado, que por supuesto, yo trabajo todos los días con Hamed, que son mis amigos con los que como todos los días en las obras. Y son muy amigos míos, me llevo muy bien. Y me entero de lo que les pasa, las preocupaciones que tienen y no tengo ningún problema con ellos porque están integrados en la sociedad. Y además tengo que decir que son de los que mejor trabajan en determinados oficios. Yo soy arquitecto y estoy con ellos todos los días. No tengo ningún problema. ¿Son muy buenos como ingenieros o como arquitectos? No, y son gente, mira, son buenísimos, depende. Yo tengo muy buenos... ¿Como albañiles? No, depende. Hay pladuristas, pero luego también tengo un chico que es historiador, otro chico que... O sea, tengo de todos los perfiles distintos, ¿no? Y no tengo ningún problema porque realmente es gente que se ha integrado y gente que está integrada en la sociedad. Lo que ha construido Europa son 3 palabras que se llaman libertad, igualdad y fraternidad. Antes de eso Europa lo que era un reñidero de religiones fanáticas, 250 años matándose entre sí en nombre de un supuesto Dios que decían todos que era el mismo. Eso es lo que hemos trasladado al mundo colonial y ahora devuelve. No hay ninguna otra civilización en el Islam, hay otra religión, pero no otra civilización. O sea, nosotros no somos una civilización y ellos otras, son tan modernos los del Estado Islámico como aquí. No solo hablo que de modernidad, tienen otra hablo de unos civilización. valores. Y los valores suyos, como los discurso. nuestros, solo que les pueden dar la vuelta, se llaman igualdad, fraternidad y libertad. No hay esa tradición judeocristiana en Europa, solamente ni mucho menos es lo que la ha construido. Pero vamos, además dicho esto, precisamente lo que el argumento, antes no te ha gustado fanatismo, pues te lo digo de otra manera, es integrismo. ¿Vale? Ese argumento sobre los valores fuertes es puro integrismo. Lo único que nos puede a los occidentales europeos dar la imagen diferente en el mundo de que hemos aprendido un poco de 250 años de guerras religiosas y después de otras en nombre del capitalismo y del imperialismo es de verdad demostrar que podemos ser tolerantes y que respetamos la tolerancia en un sentido radical con las creencias de tipo cosmológico y de otro tipo, no solamente las ideológicas. Un apunte, ¿te parece fanatismo que a unos señores por ser cristianos los decapiten? ¿Eso es fanatismo? Igual te parece bien. O sea, ahí ahora mismo está pasando que gente por decir yo soy cristiana en Kenia directamente está muerta. ¿Eso qué te parece? ¿Eso es fanatismo? No, te pregunto a ti. ¿Eso qué te parece? ¿Te parece bien o te parece mal? Es una pregunta muy sencilla. Obviamente me parece fanatismo. ¿Te parece fanatismo? Exactamente igual que cuando llegan los misioneros y los convierten. ¿Y tú estás viendo a en ellos. Europa que se decapite a alguien por decir yo soy musulmán? No, pero es que eso no tiene nada que ver. Entonces es muy claro. No tiene nada que ver. Sí, tiene mucho que ver. Es una pregunta muy concreta. Tiene que ver con esa palabra que has utilizado, que quiere decir ahora mismo integrado. Está en otro sitio, no está en Europa. No está en Europa. Claro, ¿qué significa integrado? Claro. ¿No? ¿Qué significa integrado? Integrado es ¿Pueden sociedad. ejercer libremente sus creencias? Pues claro que sí. Van a la mezquita y están encantados. Yo los que conozco no tienen ningún problema. Y entonces, si no, ¿con cuáles tendrías problemas? Es que no tengo problema con ninguno. ¿Eso me lo queréis asignar vosotros a mí? Bueno, pero acabamos de ver un vídeo. Acabamos de ver un vídeo donde se está alertando a los españoles, perdona, Rocío, se está alertando de que están viniendo los musulmanes poco menos que a colonizarnos. Ese vídeo de lo que habla es de que nosotros tenemos unos valores basados judío-cristianos que algunos al otro lado, como son estos señores que decapitan por decir yo soy cristiano, no están respetando. Y eso estarás de acuerdo conmigo que está pasando. Pero no entonces, está pasando en Sevilla. es un vídeo denuncia, de una realidad, A ver, Óscar. muy evidente. Óscar, después Marta, José Antonio, Irene. Pero rápido que tenemos todavía 1000 temas que tocar, por favor. Es muy simple decir. España, la Catedral de Burgos es tan España como la Alhambra, para poner dos iconos y dos imágenes, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, pues claro que la historia europea tiene raíces judío-cristianas, decir que la historia de España y la historia europea no tiene raíces judío-cristianas es venir de Marte, pero decir que no tiene también raíces musulmanas es también venir de Marte, es decir, pero lo que fundamenta la democracia en Europa es la Revolución Francesa, y no tanto la tolerancia de Voltaire, tolerancia en sentido de tolero, sino en esto de la religión, el laicismo de un Estado que, oye, respeta todas las realidades religiosas, pero que no es aconfesional, como algunos pretenden hacer. Hablamos de izquierdas y de derechas. Este vídeo, que a mí no me gusta, y además lo dije a Santiago Abascal en otra tertulia, pero este vídeo es un ejemplo claro de a quién se quiere dirigir Vox electoralmente. No es una realidad de que en Sevilla, en el año no sé qué, Podemos, el PSOE o el maroto de la moto, no.
es un vídeo que hacen en las elecciones andaluzas porque ellos entienden como estrategia electoral que su electorado, la gente que quiere que les voten, está en la parte más extrema de la derecha. ¿Y entonces qué hacen para esa parte más extrema de la derecha? Pues el fantasma del miedo. Y después hay otro problema, es decir, no hay que confundir terrorismo con religión. Es decir, que se maten a cristianos en Senegal, o que se maten cristianos fundamentalmente más que en África, en Asia, donde se están matando, es una barbaridad, no porque sean cristianos, sino porque no se tiene que matar a nadie por una religión, no porque sean, que se decapite a gente porque no contiene la religión musulmana, es una barbaridad, no por la religión, sino porque la dignidad de la... Escucha, que es una barbaridad. Yo sí he salido y la gente sale. Es como sale. con la ley de violencia de género, no os habéis quejado hasta que vuestro ministro está acusado de un tema de malos tratos. Es que es más simple todavía todo, es decir, la dignidad de las personas por encima de todo. Ay, qué costumbre de interrumpir. La dignidad, eso me ha gustado. Pero aquí no la dignidad de las personas por encima de todo, es decir, y no confundir terrorismo con creencias religiosas. Y partiendo de ese hecho, no confundir terrorismo con creencias religiosas, está todo el abanico. Y vosotros sois conscientes del vídeo que hacéis. Vamos a cambiar de otro tema que quiero que hablemos, ¿no? Dejamos para otra discusión el hecho de que en nombre de nuestros valores vayan cientos de miles de muertos en Irak, en Libia, en Siria, por intentar imponer supuestamente ese mensaje que, lejos de estar marcado por la libertad, la igualdad y la fraternidad, y en nombre del In God We Trust, estamos asesinando a seres humanos. Y si lo hicieran ellos, ¿cuál sería la lectura que estaríamos poniendo en marcha? Otro tema que creo que tiene que ver con esto indirectamente, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, Ciudadanos está en contra de la tarjeta sanitaria para inmigrantes? No es una cuestión de identidad, es una cuestión económica. El Partido Popular ha dado marcha atrás, el Partido Socialista ha querido hacer para los inmigrantes sin papeles, claro. El Partido Socialista como que se ha movido en algún momento, bueno, en algún momento de una manera, en otro momento de otra. El Partido Socialista pone la universalidad. Podemos ha planteado posiciones más radicales al respecto para no diferenciar los derechos humanos de quien los recibe. Os pido una reflexión al respecto. Empezamos con Marta y luego te doy la palabra a ti. Bueno, pues entonces contigo primero, venga. No, acabo ya por precisión, es decir, el gobierno que universaliza la sanidad, hasta las últimas consecuencias, en octubre, el último decreto, es en octubre de 2011, digo, es el Partido Socialista. No venga, no, pues si tienen más... No, el Partido Socialista porque tiene claro que la dignidad de las personas tenía que tener todo el mundo cobertura, y es el Partido Socialista. Y el que quita ese derecho a la gente, esas 800.000 personas, al principio 750.000, es el PP. Y pongo el último ejemplo, el informe sobre el impacto... ¿Quieres contestarle? El informe sobre el impacto de la austeridad en la sociedad española en relación a sus derechos humanos, que ha hecho la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, a petición del propio Parlamento, lo dice claramente en el epígrafe de un informe que tiene 127 hojas y que es muy interesante. En el epígrafe de Sanidad dice textualmente que los recortes en medicina que se están haciendo en los últimos años del gobierno del Partido Popular, el recorte en médicos, el recorte en enfermeras, los copagos y el expulsar del sistema a esos 700 y pico mil, 800.000 inmigrantes por el hecho de no tener papeles, ponen en riesgo no solo la sanidad y la salud social en España, sino que también ponen en riesgo el propio sistema, a presente y a futuro. Y eso lo dice la Unión Europea. Vale, no Irene. lo dice... Un pequeño apunte, quien hace la ley 1597, que es la que permite la privatización de la sanidad pública, es el Partido Socialista. Yo coincido en que tradicionalmente ha sido el Partido Popular el que ha aplicado unas medidas más agresivas de privatización de los servicios públicos y en definitiva de no garantía de derechos, sobre todo para los sectores más precarizados y más empobrecidos de la sociedad. Pero que no se nos olvide que si por algo hay un descontento tal de la ciudadanía con los actuales referentes que han gobernado en nuestro país, tiene que ver con que se han terminado pareciendo mucho. Claro, dos cosas que son la misma no se pueden comparar, por eso son diferentes, pero se han terminado pareciendo tanto, votando juntos el artículo 135 de la Constitución, proponiendo medidas, unos con más, digamos, orgullo y más abiertamente, y otros más de tapadillo, pero los dos al final, que han terminado privatizando servicios públicos y negando acceso a derechos fundamentales. Sobre la tarjeta sanitaria, creo que es intolerable que se ponga un médico en la tesitura de tener que no atender a una persona, a un ser humano, que tenga
cualquier tipo de problema, desde un leve catarro hasta una gran urgencia. Es una vergüenza que en un país como el nuestro en el siglo XXI no haya la posibilidad y la claridad, es de sentido común absoluto, que cualquier ser humano que esté en nuestro país y que tenga un problema sanitario tiene que poder acceder a una cobertura para poder solucionarlo. Y cualquier otra medida que vaya encaminada a decir, bueno sí, pero estos, bueno sí, pero es que no, bueno sí, pero es que tal, creo que vulnera los derechos humanos fundamentales, más cuando el dinero que puede servir para sostener eso se lo están llevando a manos llenas unos poquitos en sus cuentas en Suiza, en sus Jaguar en los garajes y en todo lo que todavía no sabemos. José Antonio y luego Marta. Es que llevo un rato callado porque es verdad que no, pobre no, es que plantea temas el moderador que creo que deben hablar los partidos, yo no los periodistas, por eso me he callado. Pero volviendo al tema originario de esta charla, hablando del aborto, de la cuestión musulmana, de la tarjeta sanitaria, nos encontramos un Partido Popular que no se ha movido por ningún principio, en absolutamente ninguno de estos casos. Se ha movido solamente por cuestiones electoralistas. El aborto salió, hombre, yo considero, antes han dicho Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, considerarles extrema derecha o gente así, hombre, pues la verdad es que un centro reformista y un liberal de extrema derecha no me parece mucho. Pero ellos tenían una idea clara, Alberto Ruiz Gallardón tiene una idea clara, por ejemplo, en el tema del aborto. Pero llega y no sale, porque no sale la cuestión de la reforma del aborto o la contrarreforma del aborto, o la reacción. En ese caso sí que podríamos considerar que el Partido Popular fuera reaccionario contra una ley que algunos consideramos, por supuesto, perversa. Pero entonces sale el Partido Popular y no hace absolutamente nada. Y ahora, a poquito de las elecciones, para tener a ese electorado que dice, ese electorado que se mueve nervioso, diciendo, oye, ¿qué ha pasado con el tema del aborto? Dicen, os vamos a dar una poquita cosa, que es el aborto no es un derecho. Y con eso, ala, chicos, espabilad, que ya tenéis bastante. Esa es la idea clara del Partido Popular y, por tanto, eso no considero yo que sea una derecha. La derecha tiene ideas, principios. Les podrá gustar más, podrá gustar menos. El conservadurismo es una idea, en mi caso, o lo que yo opino sobre el conservadurismo, muy hermosa, es decir, cuando se desarrolla con inteligencia. Pero el Partido Popular no la desarrolla con inteligencia, la desarrolla en función de lo que dice Arriola o los resultados electorales, no hay más. Entonces, volvemos al tema y sigo una vez más empeñado en salir de aquí diciendo no hay crisis en la derecha porque no hay una derecha. Y si la derecha a lo mejor es Vox, Marta. pero todavía no. Bueno, reconducimos lo que sería lo que estábamos hablando de los servicios de calidad, que parece que se nos abre o se nos llena la boca por intentar buscar esos servicios y ese estado de bienestar. Se están privatizando los servicios. Antes has aludido a que tanto el PP y el PSOE han llevado a toda la ciudadanía a esa crisis de convencimiento de que nos van a sacar adelante y sobre todo de que el ciudadano se siente totalmente cubierto por la administración y no es así. Por lo tanto, esa destrucción a la que estamos siendo testigos de la sanidad y la educación, lo único que dice Ciudadanos es que hay que posicionarse y hay que decidir qué es lo que hay que hacer y hay que reconstruir de alguna manera. Pero si yo soy un inmigrante que no tengo papeles en regla y voy porque tengo un catarro al médico de cabecera, ¿voy a poder ser atendida según Ciudadanos? Sí, porque tú tienes una sanidad básica que te lo cubre. Y entonces empezamos a hablar del turismo sanitario. Eso es lo que tendríamos que abrir. Es que hablamos de lugares comunes que al final, si nos vamos a los... Es que hay que estudiar mucho, no me refiero a ti, digo lo que saben muchas veces en los medios de comunicación. El turismo sanitario fue la excusa para decir que había que echar a 800.000 personas del sistema porque no tenían papeles. Ellos les llamaban ilegales, yo sigo diciendo gente que no tenía papeles. Entonces, se va uno a los datos y ves que en el año 2010, en el semestre europeo que preside España, la ministra, Trinidad Jiménez, llega a un acuerdo a la Unión Europea todos y dice, oiga, vamos a hacer una cosa, el sistema de compensación sanitaria no está funcionando en Europa. Es decir, hay países que tienen gente de otros países que se están operando, yendo al médico y que no está sirviendo mucho el sistema de compensación, por eso después se pagaba por países, no lo pagaban los ciudadanos. Y se llega a un acuerdo. Entonces, para llegar al acuerdo y convencer que se llegó al acuerdo gracias a España, se ven los datos y entonces en los datos se ve que, qué casualidad, los países más ricos, en eso que llamáis turismo sanitario, que no era cierto, es decir, los ciudadanos de países como Inglaterra, Dinamarca, no sé qué, eran los que más utilizaban el sistema en España. Pero también hay que decir la realidad. Después, esos países pagaban su atención. Había un retraso en el cobro, pero se pagaba. Es decir, que no existía turismo sanitario, como sí se empeñó muchos determinados medios de comunicación, hasta que es verdad que caló en la sociedad. La gente creía que había turismo sanitario en este país. Por eso digo, y volviendo a lo de izquierda y derecha, esto es muy simple. Si yo creo que la sanidad es un derecho fundamental, atiendo a todos los ciudadanos. Y ahora digo, claro, y para atender a todos los ciudadanos tengo que tener una buena gestión.
tengo que tener mecanismos que no sean rígidos, que sean flexibles para tener, pero tengo que tener médicos, tengo que tener enfermeros, tengo que tener pocas derivaciones, porque al final, si yo lo que estoy haciendo es, como ha hecho el Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Madrid, cierro el hospital a las 3 o a las 2, y de 2 hasta el día siguiente lo tengo cerrado, determinadas pruebas diagnósticas, y en ese tiempo lo que hago es derivo ese servicio a la empresa privada. ¿Qué ha pasado en Madrid? Que frente de todos los hospitales de la Comunidad Autónoma de Madrid tienes empresas privadas que están haciendo lo que se podía hacer por la tarde en el servicio público de los hospitales. ¿Qué hay que hacer? Buena gestión. Pero el principio ideológico es sanidad para todos, sí o no, y eso es lo que te sitúa. Y después dice, la gestión, vamos a ver la mejor gestión que nos cueste lo menos posible y con los mejores profesionales, que es lo que ha hecho el Partido Socialista siempre que ha gobernado. Es decir, ¿cuál es la gran derrota del Partido Popular que le va a llevar a la oposición el día 24 de mayo? Fundamentalmente en Madrid la sanidad, porque quisieron privatizar tanto, hacer tanto negocio para determinados amiguetes y tan deprisa, que al final, hasta los propios ciudadanos que ideológicamente se autoubicaban en la derecha dijeron, oiga, parado, que esto es un referente ya del país, que hemos construido entre todos los ciudadanos. Fue el tema de la princesa, cuando dijeron, no, vamos a quitar. Y se llegó a un hecho que nos tiene que hacer reflexionar y ya con esto acabo. Más de 1 millón de firmas de madrileños diciendo que no se privatizará la sanidad. ¿Qué ocurre? Que el sistema tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ese 1 millón de firmas cogió el Partido Popular y pasó de él. ¿Por qué digo que hay que cambiar el sistema? Porque 1 millón de firmas tendrían que servir para revocar un gobierno. Y 2, al final se ha podido paralizar por todos los recursos que han hecho determinadas asociaciones y los recursos que ha hecho el Partido Socialista. Pero, Óscar, estarás de acuerdo conmigo en que si surgen las mareas es porque los partidos políticos, entre ellos el PSOE, no estuvo en la tarea en su momento concreto. Perdona, porque, las mareas, como hemos dicho alguna otra ocasión, cuando estáis en la oposición sois Stark y cuando gobernáis sois como los Lannister. Entonces, eso confunde un poco las cuestiones. Pero deja un momento, es decir, en las mareas... Porque has hablado mucho, Óscar. Ya acabo. En las mareas hemos estado... Siempre dices acabo, no termino. Mareas, pero muy sencillo. En las mareas el Partido Socialista ha estado desde el principio y algunas victorias de defensa de derechos en este país, la última ha sido que ahora la propia policía ya ha dicho lo de los fondos buitres, ha sido por el Partido Socialista de los tribunales. Nadie más, ¿eh? Mucha de la gente Nadie que más. confiaba en vosotros ha dejado de confiar porque no se Y puede otra estar a la vez confía. al lado del que desahucia y del que es desahuciado. No se puede estar a la vez al lado del que privatiza la sanidad y del que se beneficia de la privatización y a la vez del lado del que es perjudicado por eso. Por eso se ha perdido la confianza. Porque ya no se representan esos valores, creo yo. Alguien tiene que decir algo absolutamente importante porque quiero pasar a otro tema. Una cosa, el conservadurismo, entendido como lo que sería la derecha en España, estaría a favor de lo que es una sanidad universal y pública de calidad para todos. Para todos. Y eso sería la derecha. La derecha. Otra cosa, la derecha social, ¿no? Con ese contenido cristiano, de exacto, solidaridad, lo que diga el Partido de Popular, compasión, quizá. No, de solidaridad. ¿Cómo no? Solidaridad. Por favor. O sea, todos somos iguales. Si es un cristiano, si es un católico, es universal. Luego, por tanto, todos somos iguales. Esa sería la base. Pero lo que diría el Partido Popular es, vamos a verlo. Entonces, no hay principios cristianos ni de nada. Si nuestro compañero José Antonio dice que no ha existido nunca derecha, nosotros podríamos atrevernos a decir que en España nunca ha existido Facu, a no ser porque se empeña constantemente en ocupar el espacio físico con su inmarcesible presencia. A ver qué nos ha traído hoy el bueno de Facu. A día de hoy, Ciudadanos parece ser una alternativa al Partido Popular para mucha gente, aunque se presenta como una organización nueva, progresista y socialdemócrata. Pero, ¿qué tiene de nueva una organización como esta? Vamos a verlo. Ciudadanos nació en 2006. Desde este mismo año, Albert Rivera es diputado en el Parlament de Cataluña. Si se presentara a las elecciones generales de este año, lo hará llevando 9 años siendo cargo público. Renovación. La formación publicó un manifiesto para recabar apoyos. Y los consiguió. Por ejemplo, Arcadi Espada, Isabel San Sebastián, muy conocida en 13 Televisión, Marcos de Quinto, presidente de Coca-Cola España, que todavía tiene una sentencia judicial por cumplir, y finalmente un hombre muy querido en esta casa, Alfonso Rojo, acertando. En 2014 se supo que Javier Nart, eurodiputado de Ciudadanos, poseía una cuenta en Suiza, fomentando la recuperación económica. En abril de 2014, su número 2, Jordi Cañas, tuvo que abandonar su escaño en el Parlamento de Cataluña tras ser imputado por fraude fiscal. A día de hoy, Cañas es asesor parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Nada de puertas giratorias, todo queda en casa. Esta misma semana hemos conocido también que han cesado a su coordinador de jóvenes en Madrid por publicar varios tuits xenófobos y racistas.
tolerancia. Ciudadanos propone también un pasaporte por puntos para inmigrantes, porque mejor unidos, pero según con quién. Hace solo 5 días, la candidata de la formación a presidir la Generalitat Valenciana aseguraba que era inviable prestar atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, porque también tienen prioridades. En fin, ¿es esta la nueva política de la que tanto habla Eduardo Inda? Yo no lo sé. Ahí les dejo la carnaza para que discutan ustedes bien fuerte. Discutamos, Marta, discutamos. Bueno, importante después de andaluzas venir aquí, hasta ahora no me atacabais, eso sé que va subiendo las encuestas. Bueno, vamos Facu a ir... hace el favor de no atacar después de las andaluzas. Ya se lo he dicho. Contestamos. 9 años, Albert Rivera, si es apreciable 9 años en el tiempo, como que es un peso importante en cuanto a que no puede ser renovación, desde luego no abriré hoy el melón de lo que supone UPyD y Rosa Díaz. ¿No va a pasar como con Rosa Díaz? No. Es decir, no vais a tener un liderazgo que se hace tan necesario que después es imposible sustituirlo. No, porque además, de hecho, ya estáis viendo, y él ha hecho referencias a diferentes figuras que tenemos, y yo creo que los 2 europarlamentarios los estamos viendo ya en todos los debates, la figura, en este caso, de la candidata en el Ayuntamiento de Madrid, y nosotros también entendemos con esa pluralidad de personalidades que están saliendo de Ciudadanos suficientes, y aquí me habéis tenido siempre que habéis querido, y yo invitaremos a todos los que quieran también venir de Ciudadanos, ¿no? Yo creo que exista un liderazgo fuerte por parte de Albert Rivera, igual que puede ser la personalidad de Pablo Iglesias, no está ocultando al resto de los líderes que estamos saliendo en las distintas comunidades, y que yo creo que la marca de Ciudadanos no está envuelta solamente en Albert Rivera, y de hecho el tiempo nos lo dará. Pero bueno, Facu, en cuanto a las flechas que ha ido lanzando, cuando tú no tienes posibilidad de mostrar con un gobierno quién está detrás o cuál es la actuación de Ciudadanos, no se puede decir que no existe una renovación. Cuando podamos aplicar nuestras políticas, entonces seremos sentenciados o no por la ciudadanía. Por lo tanto, plantearte una cosa, Marta, os lo planteo a todos, ¿no? Fíjate, Facu, a través del humor, procura desvelar cosas que permanecen de alguna forma ocultas. Y fíjate, ha hecho mucho hincapié en meteduras de pata, ¿no?, de gente del entorno de Ciudadanos, que lo que hace es explicitar lo que tradicionalmente conocemos como ideología de derechas. Es decir, alguien que hace un tuit xenófobo, alguien que hace un comentario contra los inmigrantes, alguien que utiliza el poder para generar algún tipo de privilegio anclado en algo tradicional. Vale. Entonces yo creo que lo más importante, y esa es la referencia que tenemos que darle a la sociedad, es que Ciudadanos está articulando el mecanismo suficiente para expulsar al coordinador de jóvenes, que no era coordinador de jóvenes, era la persona que estaba con el equipo de jóvenes, que Jordi Cañes deje su acta de diputados. Me gustaría ver esa contundencia en un partido popular que no hemos visto, o en el caso de los seres de Andalucía, y yo creo que lo que tenemos que ver es que si el sistema o toda figura o toda persona humana se puede corromper, los partidos tengamos el control suficiente como para expulsar a esa gente y podamos seguir abanderando un discurso y un proyecto que desde luego refuerza a muchísimas más personas. Yo creo que esa es la sensatez que tenemos que aplicar los nuevos partidos que, como decía antes mi compañera, estamos pidiendo la confianza de los ciudadanos, y ese es el gran cambio y la revolución social que se está planteando ahora mismo en la política española. Déjame plantearos... ¿Quieres decir algo? No, déjame plantearos otro tema que ha generado también ciertas discusiones al respecto, tanto dentro de la gran familia de la derecha como también con las familias emergentes o las familias tradicionales de la derecha, que es España, ¿no? España, la petición de un proceso constituyente, la discusión acerca de la situación actual de Cataluña, del País Vasco, o la discusión de si España es un Estado muy viejo y una nación joven que está en confrontación con naciones incluso más antiguas que la española, que parece que solamente cobra conciencia de sí misma a partir de la invasión francesa. Eso ha generado también discusiones que emergen como un elemento central en la discusión de Ciudadanos y también en la discusión de Vox, que ha generado en el Partido Socialista dificultades, ¿no? Que en el caso de Cataluña, el Partido Socialista catalán tiene profundas dificultades de intentar encontrarse, y en el caso de Podemos ha emergido en forma del derecho a decidir, defendiéndolo con mayor o menor fortuna en diferentes lugares del Estado. Os pido una reflexión al respecto.
Empiezas tú, Óscar. Sí. Óscar, pero ya estamos fuera de tiempo. No, pero mira, telegráfico. España es una nación, y después es verdad que es una nación no uniforme, es decir, pero España es una nación. Es decir, las ambigüedades en esto no valen. Es decir, ¿el Estado autonómico ha servido para que este país mejore económica y socialmente? Sí. El Estado autonómico y la Constitución del 78 ha llegado a un momento donde ha sido tan beneficiosa para este país que ha cambiado la sociedad, y la sociedad ahora va por delante de esa estructura y de esa ley que fue la Constitución. ¿Qué hay que hacer ahora? Adaptar la Constitución a la nueva realidad social que hay en el país, pero no borrón ni cuenta nueva. ¿Y qué hay que hacer? Pues nosotros planteamos, uno, garantías de derechos constitucionales, blindaje de derechos, porque lo primero es la dignidad y los derechos de los ciudadanos, y en el marco territorial hay que ir hacia un Estado federal, que ya somos un Estado federal de facto. Ir hacia un Estado federal porque es verdad que hay problemas en determinados territorios de España, es decir, hay problemas de encaje en Cataluña y hay problemas de encaje en otros territorios como puede ser el País Vasco. Y la fórmula para que, siendo todos los ciudadanos iguales y teniendo los mismos derechos, independientemente del lugar de España donde vivimos, se llama Estado federal. Y digo más, a partir del año que viene cuando haya elecciones generales, en España se tendrá que constituir en el Congreso de los Diputados una comisión constitucional que vea cómo se hacen esas reformas que son tan necesarias, en los dos aspectos, blindaje de derechos y avanzar hacia el Estado federal. Marta. Hoy yo sinceramente me siento muy agradada por escucharte, porque eres muy contundente, pero luego la realidad de las políticas que se han aplicado, y más en Cataluña, hemos visto que el Partido Socialista ha ido de la mano con una serie de circunstancias, a lo mejor políticas, que no le han dejado ser tan contundente como está siendo ahora. Por eso yo creo que también Ciudadanos en Cataluña se ha comido gran parte de lo que es el PSC, porque ha sido muy claro en el discurso, y sobre todo que esa confianza de la que hablamos de los ciudadanos ha sabido protegerla y llevarla hasta el final. Desde luego que hay que tener un respeto a las culturas, pero no levantando fronteras. Ahora termino a ti, pero es un poco el discurso nacionalista, y nosotros decimos que no hay que levantar ni esas fronteras ni esas diferencias entre los ciudadanos, porque todos somos iguales. Y a partir de ahí ese es el discurso que hemos ido fortaleciendo y construyendo, y que ahora mismo está consolidado en la marca, ¿no? Rocío. Nosotros en Vox claramente defendemos la unidad de España y defendemos que hoy en día en las autonomías ha resultado un intento fallido y que nos está arruinando a los españoles, y creemos que, como todos los españoles tienen que ser iguales, las autonomías ahora mismo no garantizan eso. Entonces sí que creemos que en 3 distintos pasos hay que ir desmontando estas autonomías que nos arruinan, y la unidad de España además sin ambigüedades y sin ningún tipo de concesión o sea, creemos claramente la unidad de España, creemos que habrá que reformar la Constitución para desmontar las autonomías, para hacer un desmontaje. ¿Crees que tiene que haber bases extranjeras en España? Bases extranjeras en España, pues bases norteamericanas no es una ocupación de ese territorio sagrado nacional por parte de potencias extranjeras, ¿no tendrían que salir sobre la base de ese mismo discurso? No, bueno, a ver, una base española, una base en España rota, si nos conviene porque nos tenemos que defender, pues hombre, pues no a lo nos mejor roba la hay que... soberanía, esa unidad de la patria, ese suelo sagrado. Es que la soberanía es otra cosa. La soberanía vale. se defiende de otra manera. La soberanía se defiende de otra manera. Se defiende de otra manera. No es un tema de tierra. Por entonces podríamos hablar también de Gibraltar. ¿Es España un problema para la inexistencia de esa derecha dura? No voy a decir canelas, pero sí que echas en falta. Sí, y además podría decir yo que era anhelo, desde luego, sí, no tengo ningún complejo al decirlo. Yo no soy parte del franquismo, ni tengo ningún pasado residual, o sea, soy joven. Cuando murió Franco yo tenía 7 años, y mi familia no es franquista, o sea, que no tengo ningún problema en decir que anhelo una derecha dura, una derecha, que decir, europea. Hay una diferencia entre una derecha franquista, eso no lo anhelo, ni tengo ninguna nostalgia, porque tampoco lo conocí. España... para el Partido Popular, por ejemplo, la idea de España es también básicamente electoralista. No hay una idea, muchos dirán, oye, no, miremos el ejemplo catalán. El ejemplo catalán, se ha tenido el Partido Popular una oportunidad maravillosa para haber sentado las bases de lo que serían sus principios y los valores de la unidad de España, y hacer pedagogía en territorio catalán. ¿Qué hizo? Mandó abogados del Estado. Mandó funcionarios a tratar de desmontar algo que no ha desmontado, que no solamente no ha desmontado, sino que ya nos encontramos de nuevo ante otro reto secesionista en breve, 18 meses después de que ganen supuestamente las elecciones de septiembre. Es muy duro. Entonces, ahí donde veo yo otra vez una ausencia de una derecha que a mí ahora mismo me gustaría que naciera. ¿Y esa idea de España la podrías perfilar en 3 frases? Sí, no reformemos la Constitución.
¿Tú crees que con la Constitución actual esa derecha dura podría articularse? Perfectamente. Yo no creo que haya que desmontar el Estado de las autonomías, no lo considero así, sino que son las propias autonomías las que tiene que haber una inspección del Estado férrea para saber qué autonomías están cumpliendo, qué autonomías están cumpliendo y qué autonomías, por ejemplo, alguna que yo me sé, Valencia, por ejemplo, son nidos de corrupción, y pararlo. Hay una diferencia, como Andalucía también, vamos a dar a todo el mundo. Venga. Pablo. Yo, la verdad es que mi opinión como ciudadano diría, me deja un poco perplejo, ¿no? Y también el planteamiento tuyo incluso, ¿no? Porque si se mira históricamente, pues hubo un momento, y desgraciadamente ahí Ciudadanos no estuvo en su mejor lugar, para hacer un proceso hacia un Estado federal como el que se empezó a hacer en Cataluña hace unos años. En realidad los problemas que tenemos hoy tienen mucho que ver con el fracaso de una apuesta en la que el Partido Socialista estuvo implicado, que implicaba transformar el Estado de las autonomías que teníamos en algo que camina en la dirección de un Estado federal. Pero eso ya se bloqueó y ha generado el conflicto actual. No creo que las soluciones de entonces sirvan para el contexto de ahora. Mi pregunta, porque es una gran pregunta, es, yo no tengo claro, y me dedico a esto, que España sea una nación. Es un Estado, no tengo claro que sea una nación. Tengo bastante más claro cada vez que en realidad es una nación de naciones, si acaso, lo cual es una contradicción en los términos. Hay naciones dentro de España y el proceso al que podemos caminar con una reforma constitucional es más de tipo confederal. Es decir, que exista la libertad de elección de las partes para reconstituir un todo unido, si se da, y donde se dé el caso y con quien quiera darse el caso. Estás hablando como ciudadano, estás hablando como científico. Como científico, España es una nación. Es decir, tú como científico, tú como profesor de universidad, Caramba. estudias la realidad de España y España es una nación. Y después me dicen, España Cataluña Cataluña no es una nación. Habrá gente que quiera que sea una nación. Y yo no lo discuto, pero Cataluña no es una nación. Es decir, lo que eso no te lleva a decir, no, entonces el inmovilismo absoluto. No, el inmovilismo absoluto no. Es decir, España es una nación. Perdona, y hay por mi distintas ignorancia realidades. también, ¿por qué Cataluña no es una nación y España sí lo es? Házmelo tú al revés. ¿Por qué Cataluña es una nación? ¿Por qué España es un país plurinacional? Explicármelo, porque a lo mejor... Pues por su constitución histórica de un que- viejo no, imperio no, que ¿qué no construyó ¿qué Estado constitu- no, nacional no, en el sí, siglo muy XIX simple. como el resto de ¿Qué los consti- países. qué constitución No generó histórica? una única lengua, no generó único perdona, sistema, tiene tú tradiciones de sabes- autogobierno las regiones y han producido históricamente identidades colectivas fuertes que llevan desde la muerte de Franco emergidas con claridad que tienen capacidad para autodeterminarse. Ha llegado Vamos. la palabra que Eso quería- es lo que dicen los científicos, no lo que sí, dicen sí. los ciudadanos. No, eso es lo que te estoy diciendo yo. Ha llegado la palabra que hay que utilizar, es identidad. Es que hay una confusión entre identidad y nación. ¿No? Tú puedes tener una identidad y no ser una nación, perdona. Y eso está en ciencia política, no me lo he inventado yo ahora. Tú puedes tener una identidad, por supuesto que puedo tener una identidad, pero tener una identidad no significa no ser una nación. Yo puedo tener una lengua, pero tener una lengua no quiere decir que yo sea una nación. Es que no hay que confundir los términos. Yo digo, la solución para la cuestión territorial en España, en estos momentos, pasa por avanzar hacia un Estado federal. ¿Por Se qué? ha quedado atrás. Porque Esa la solución no, es no, del no se ha- pasado, no, desde no hace se ha quedado- 7 no, años. no se ha quedado atrás, porque la solución de hace 7 años era una solución para una sola comunidad autónoma. Y la solución que estamos planteando en el Partido Socialista es que como la sociedad ha avanzado y como la realidad de las comunidades autónomas es una realidad que ha venido bien a este país, pero ha generado disfunciones porque era una realidad nueva, porque hay que decirlo, es un éxito, pero ha generado disfunciones porque era una realidad nueva. Ese espacio de evolución en el futuro, y lo vamos a ver el año que viene, si es que no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando que el año que viene se va a empezar a hablar de esto otra vez. Ese espacio de evolución lleva a ir hacia un Estado federal. ¿Pero un Estado federal para qué? ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos sean efectivamente iguales en todas las partes del territorio. ¿Y eso qué significa? Eso significa lealtad constitucional. ¿Y eso qué significa? Igual derechos para todos los ciudadanos. Y eso es el futuro que tiene este país en los próximos años. ¿Quieres decir, Irene, algo? Bueno, a la pregunta que hacías, yo creo que nosotros somos soberanistas y creo que la postura más razonable implica pensar que en un país, eso es una patria, ¿no? Su gente, quien la levanta, quien se levanta todas las mañanas para sacarla adelante, quien paga sus impuestos, no quien se los lleva a otro país, eso es una patria. Entonces, nosotros creemos que la gente tiene que tener derecho a decidir sobre todo. Es evidente que la cuestión territorial ha sido una de las que más quedó bailando en los pactos del 78, ¿no? En lo que ha fundamentado hasta ahora los consensos sociales, y por eso ahora emerge con más fuerza, porque era de las más débiles, de los consensos más débiles. Pero no solamente eso, hay que tener derecho a decidir sobre el modelo territorial, sobre si queremos o no una sanidad pública, una educación pública, cómo queremos que sea nuestra red de transportes, quién queremos que nos gobierne y durante cuánto tiempo, cuáles van a ser las sanciones para quien cometa delitos de evasión fiscal, etcétera, etcétera. Y tenemos que tener derecho a decidir sobre todas las cuestiones que afectan a nuestra vida. Evidentemente la cuestión territorial es una fundamental que además
no ha quedado resuelta en los consensos que hasta ahora habían articulado la convivencia en nuestra sociedad, y por eso hablamos de proceso constituyente, debatir de todo y con todos. 30 segundos y 30 segundos, José Antonio. Vale, pues yo creo que has abierto también otro debate importante, el derecho a decidir de quién. Todos decidimos, los sevillanos también deciden sobre Barcelona, si se puede o no se pueden, cómo computamos ese tipo de derecho a decidir. Por eso nosotros entendemos que esa unidad o esa igualdad de los ciudadanos, por supuesto, tiene que ser en todos los ámbitos y tiene que estar reflejada entre todos los ciudadanos españoles. Una derecha de principios y valores cree en la democracia de los muertos. Pero decía Chesterton, la democracia de los muertos significa que no puedes actuar con positivismo jurídico en todo. Es decir, la mera voluntad del legislador no sirve. La mera voluntad de una ciudadanía en un momento determinado tampoco debe servir. Debe servir a trayectoria histórica también. Hay que escuchar a los muertos. Hay que escuchar a las generaciones anteriores, qué es por lo que luchaban, por qué hacían. ¿Construían una nación o construían reinos de taifas? Yo no quiero que Cantabria, yo soy de Santander, yo no quiero que Cantabria sea un Estado federal, o sea, que sea parte de un Estado federal. Es ridículo esa idea. Y yo creo que ningún santanderino jamás ha luchado por ser parte de un Estado federal. Entonces hay que escucharles también, a ellos. El tema se nos dispararía. Yo siempre planteo que España está mal enseñada y mal aprendida, y si dice Helmut Plessner que Italia y Alemania son naciones tardías, tiempo va siendo de que entendamos que España también es una nación tardía, que la guerra de la independencia genera por vez primera en nuestro país una idea de nación existencial que se reconoce a sí misma, y que la música que actúa como himno, que es una jota, reza: la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española, porque Castilla, que se encargó de construir España, se dedicó a evangelizar y no a construir nación, y nación lo que implica es establecer una serie de elementos compartidos, autorreferenciados, que te hacen sentirte parte de una aventura que en el caso de España lleva a la complejidad de que hay gente que se siente catalana y española, pero hay gente que por nuestra propia cerrazón se siente catalana y no se quiere sentir española, y tenemos un problema que o lo discutimos o estamos condenados a chocar constantemente. Antes de marcharnos, yo quería preguntaros por algo que ha quedado en el aire, y os diría que con una frase os posicionéis y con eso nos despedimos, y es la ley Mordaza. La derecha siempre ha sido gente de orden, pero como decía al comienzo, del orden existente que de alguna manera justificaba lo que existe. Vemos que la ley Mordaza está atacando directamente a presupuestos sobre los cuales me gustaría también escucharos una opinión, que es el 15M. Es decir, en España pasó algo que rompió de alguna manera la discusión política de nuestro país, y que yo creo que está detrás también de la propia fragmentación de la derecha, que es el 15M y el nuevo relato que inauguró. Os diría una reflexión acerca de en qué medida tenemos que dejar que el pueblo hable con las nuevas formas, sean escraches, sean rodear el Congreso, sean ocupar las calles, sean defender ese derecho a la manifestación, o convienen las normas de la democracia que queremos construir, leyes como esta ley Mordaza, esta ley de seguridad ciudadana que nos frena. Os pido un minuto y con eso nos marchamos. Rocío. A mí me encanta que la gente se movilice, ya lo dije el otro día, una sociedad que no se moviliza es una sociedad muerta. A mí la ley Mordaza, lo que me viene a la cabeza es lo que tenemos en Cuba, ¿no? O lo que pasa en Venezuela, y tengo pasaporte cubano y lo conozco bien. Eso es la verdadera ley Mordaza. Ahí vinieron unos a hablarnos de libertades y nos engañaron como a chinos, porque nos arrastraron a un populismo que luego acabó en el totalitarismo, y se hicieron con el poder del Estado y nos ahogaron a todos. Y hoy día en Cuba yo no puedo volver a Cuba, yo no puedo volver, ¿no? Porque no puedo ejercer una profesión, porque no puedo hablar, no puedo opinar, y lo estamos viendo hoy, hoy están en la cumbre en Panamá, en la cumbre de las Américas. Entonces, esa es la verdadera ley Mordaza, y esa es la que a mí no me gustaría para España. Esa es mi reflexión. Gracias, Óscar. No, es una restricción de derechos. Yo creo que, bueno, creo que no, es una afirmación. Si el Partido Socialista gobierna a partir del año que viene, esa ley se va a quitar, porque lo que ha ocurrido es que con la excusa de que hay mucha movilización, se ha modificado una ley que era de seguridad. Claro que hay que garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero una cosa es la seguridad de los ciudadanos y otra cosa es un gobierno que está incómodo ante lo que piensan los ciudadanos y manifiestan los ciudadanos en la calle, ¿no? Por tanto, no hay que restringir los derechos a la manifestación de los ciudadanos, hay que regularlo como estaba regulado anteriormente, que a mí me parece que estaba bien regulado, y vuelvo al famoso informe
que ha salido, que yo recomiendo a la gente que se lo lea, aunque es un poco tocho, hablando en coloquial. Hay un apartado específico también con el tema de la ley Mordaza. Y la Unión Europea es muy crítica, el Parlamento Europeo es muy crítica con esa ley, porque dice que esa ley está hecha, es proceso para restringir las libertades públicas y el derecho de reunión de los ciudadanos españoles. Están muy preocupados por esa ley que acaba de aprobar el Gobierno. Cuando se hizo el informe faltaba la última aprobación del Senado, pero están muy preocupados porque se restringen derechos fundamentales de los españoles. Marta. Pues para nosotros el centro de la política es el ciudadano, por lo tanto, libertad para poder expresarse, para poder participar y para poder formar parte de la política. Además, con esta ley... ¿Exigiréis la derogación de la ley Mordaza? Porque además hemos visto que con esta ley Mordaza ha habido ejemplos de periodistas, de fotógrafos que no han podido ejercer su profesión. Y por supuesto que el 15M es un orgullo para toda la sociedad, porque fue una manifestación de que tenemos un corazón y que está latiendo y que en este caso queremos participar de la sociedad que queremos construir. Pablo. El 15M abre un nuevo ciclo político en España en el que la palabra fundamental es participación, de manera que restringir la libertad de la participación es suficiente para no votar al partido que lo promueve. Falta incluso que se haga algo en dirección contraria, promover la participación, que no escucho en determinados partidos. Pero de todas maneras, derogar la ley no es suficiente si va a volver la ley Corcuera, porque algunos ya la vivimos en los años 80 finales y esto es parte de un ciclo más amplio, no nos engañemos. El 15M fue un movimiento interesante. Además, el Grupo Intereconomía, fíjate que la televisión lo cubrimos 24 horas cada día, no lo dejamos. Pusimos cámaras fijas ahí, estuvimos todo el tiempo. Pero encima teníamos los micrófonos con el toro y luego tuvimos que quitarlos. Le llamabais etarra, le llamabais... No. Yo jamás he llamado a etarra un tío del 15M. Yo he ido al 15M, he estado entre ellos y jamás se me ha ocurrido llamar a etarra. Lo que pasa es que el 15M trajo consigo, cuando se disolvió, trajo consigo otra reacción, o sea, pequeños tentáculos que salen del 15M que abusaron de ese derecho de ese movimiento. Scratches, por ejemplo, que la verdad es que son desagradables, y creo que atentan contra los derechos también de las personas escrachadas en ese caso. Y por ahí sí que podría estar de acuerdo con una legislación que impidiera esas cosas, pero no, por supuesto, la libertad de la gente, no un movimiento como el 15M, sino otros tentáculos que salieron que fueron desagradables. Irene. Ningún demócrata yo creo que puede defender una ley como la ley Mordaza, una ley que limita derechos fundamentales, que atenta contra derechos humanos y que lo está diciendo la Unión Europea, Amnistía Internacional, Naciones Unidas, que están diciendo, oigan, tengan ustedes cuidado porque es que el gobierno del Partido Popular está situando a nuestro país por fuera de la ley, por fuera de la legalidad internacional con leyes de este calibre, que al final reflejan una cosa muy clara y es que las élites políticas de nuestro país están muy bunkerizadas, están diciendo cuidado, cuidado, que vienen muchos ciudadanos y ciudadanas con ganas de participar, vamos a ver si somos capaces de contener, cuando no lo podemos hacer por la vía del consenso social, vamos a ver si podemos hacerlo por una vía, digamos, un poquito más explícita. Y ningún demócrata puede estar de acuerdo con esa ley, ningún demócrata. Bueno, tenemos que marchar, nos decía nuestro compañero José Antonio de Intereconomía, que con Chesterton tenemos que dialogar con los muertos. El problema es que quién tiene ese poder. Escucharles, ¿no? escucharles sí, se pueden leer. Escuchar a los muertos y uno dice, me ha escuchado, le he interpretado, no le he interpretado. Ocurre lo mismo cuando alguien habla con Dios. Yo ahí más modesto, sobre todo después de esta discusión creo que tan interesante que hemos tenido, me quedaría con Machado, ¿no? De hablar con uno mismo, ¿no? Porque quien habla solo espera hablar a Dios un día, que en la poesía está más permitido, que en la religión o en las patrias, que terminamos tirándonos demasiados trastos a la cabeza. Hemos tocado un tema bien complicado, os agradezco mucho vuestras ideas, nos hubiera gustado que estuviera el Partido Popular, pero no ha querido venir, y mira que les hemos invitado, porque entendemos que estos son los debates que tenemos que tener, son los debates que creo que clarifican la discusión política en nuestro país, lejos de esas tertulias del mal llamado corazón, devenidas en discusiones políticas donde lo que prima es otro tipo de cuestiones más que el argumento. Por tanto, os agradezco a todos y a todas el haber apostado, ¿no?, por las ideas y no por otro tipo de cuestiones. Como cada jueves nos despedimos con nuestro rap, nuestra tuerca sound. Este jueves toca con CTRL más Z, un nombre fácil
de recordar, como les habrá ocurrido a todos ustedes, en la canción Hogar, Dulce Hogar. Ya saben, aquí en La Tuerca, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene. Aquí cortando pétalos, pensando en armar un escándalo. Con palos y piedras si hace falta saldré con un tenedor. Ni sí ni no, lo mínimo es convertirme en obstáculo. Lo único que me queda es valor. Os juro que este no va a ser nuestro último capítulo. No sería nadie si no fuera por este dolor. Aquí la peña sobrevivimos a base de un par de escasos kilos de arroz. Nos tienen al filo, todavía no lo asimilo. Miro al cielo y digo, Dios, ¿por qué nos has dejado solos? Aparto la mirada, miro al suelo y grito, ¿sabes, tronco? Que te den por culo. Acumulo el calor mientras cambio mis protocolos. Suprimo esta falsa esperanza y activo mis músculos. Metido en mi zulo, acumulo glóbulos rojos y me deshago del ácido por si las heridas me dejan nulo. Hoy no me siento benévolo. Se acabaron los escrúpulos. Que alguien le diga a esos galos que si pretenden pasar tendrán que aplastar a esta manada de búfalos. Asúmelo, aquí estás haciendo el ridículo. Deja ya de ignorar estos rótulos y dile no al que te manipuló. Al fin y al cabo eres tú el que ejecuta este triste espectáculo. Mientras otros se lavan las manos y mueven los hilos por medio de extensos tentáculos. La ley dice que los tienes que echar, mandar una familia a tomar por culo, luego volver a tu dulce hogar. Si después del crepúsculo me duermo, me levantaré sonámbulo, aunque desde mi ángulo me cueste andar. Hay quien dice que el destino depende de un péndulo, pero esto cambia en la vida real. Aquí o te pones tú, o el tiempo pondrá otro en tu lugar. Aquí o te pones tú, o el tiempo pondrá otro en tu lugar.